Hola Rosa. Hola Pedro. Hola mi gente. Hoy en Un Poco de Todo conversamos acerca de la salud mental con una invitada especial. Y por supuesto que hablaremos muchas cosas interesantes. Así es que sube el volumen porque Un Poco de Todo acaba de comenzar. Y hola gente, hoy es 26 de octubre de 2022 y este es nuestro episodio número 59. ¡Eso es! 50, estamos ya, mira, celebramos el 50, ya estamos llegando sí, casi. Celebramos todo. Casi, bueno, lo celebramos todos, ustedes saben que nosotros celebramos cada uno de los episodios. Gracias por escucharnos y por vernos. Recuerda que nos consigues en Facebook, en Twitter, en Instagram. Nos encuentran como Un Poco de Todo PR. Y en TikTok y en YouTube. Un Poco de Todo Podcast, me lo aprendí, ¿viste? Ah, ya era hora. Y también en YouTube. Exacto, como Un Poco de Todo Podcast, muy bien. Y nos puedes conseguir en nuestra página web. Nuestra página web es www.unpocodetopr.com. Y nos puedes escribir por correo electrónico. Claro que sí, como nuestras fans de la semana pasada que nos enviaron ¡Ave toda María! esa historia a nuestro email unpocodetopodcast@gmail.com. Así es. Recuerda que también tú puedes ser un supporter de este podcast. Claro que sí. Busca el enlace que está colocado en cada una de las descripciones de los episodios. Está en YouTube, está en TikTok, está en todas partes. En TikTok. Claro. Está en todas partes, búscalo. Si no lo encuentras, nosotros te lo enviamos. Ese enlace te va a llevar a ser un auspiciador o un patrocinador de este podcast para mantener y mejorar, ¿verdad?, la calidad de lo que hacemos aquí. Definitivamente. Mira, como siempre, ¿te acuerdas como decíamos antes? No. Si no sabes dónde está, pregúntanos. Claro que sí, yo te lo envío, me avisa. Definitivo. Y bueno, como pudieron notar, hoy tenemos una invitada que de hecho quiero resaltar que es la primera invitada que tenemos aquí en el podcast desde que comenzamos en YouTube. Yeah. Y como les dijo Rosa al comienzo de la introducción, hoy vamos a estar hablando un poco sobre la salud mental. Sabemos que eso es un tema que a Rosa y a mí nos ocupa. Nosotros, como ustedes saben, somos profesionales de la conducta humana. Rosa particularmente del campo de la consejería, yo desde el trabajo social. Y pues es un tema que no es ajeno a nosotros. También aquí Micaela dijo, me cansé y se fue. Y es un tema que también mucha gente se nos ha acercado y nos ha comentado, mira, cuando van a hablar de este tema. En una ocasión nosotros dialogamos sobre específicamente el suicidio y una de nuestras fanáticas justamente nos comentó, mira, toquen este tema, me gustaría para seguir conociendo un poco más, y se nos dio. Tenemos hoy a Carla con nosotros. Estamos contentísimos de tenerla, especialmente por lo que dice Pedro, que es nuestro primer episodio en vivo. Digo, no en vivo, que Pedro me regaña que no es en vivo. Con invitada, ¿verdad? Aquí con nosotros desde que estamos en YouTube. Así que hoy también van a conocer a Carla. Sí, aprovecho, Carla tiene apellido. Tiene apellido, Carla Mojica. Espérate, esto es un protocolo. Esto hay que hacerlo muy protocolar. Como debe ser. Carla Mojica Arroyo. El Arroyo lo tenemos que decir porque Soki, un saludo para allá, tiene madre. Importante. Carla es trabajadora social clínica. Carla posee un bachillerato y una maestría en trabajo social. Carla tiene muchísima experiencia en lo que es el campo de la salud mental en diversidad de instituciones. Y por eso la trajimos acá como nuestra experta en la tarde de hoy. Bienvenida, Carla. Gracias, muchas gracias por traerme este espacio. Súper. Carla también es fanática, así es que Carla nos ve y nos escucha por ahí. Pues mira, Carla, queremos arrancar un poco la conversación porque la salud mental siempre se dice que está mal, ¿verdad? La salud mental del país está mal. La salud mental de la gente no está en buenas condiciones. Los servicios no son quizás los adecuados. Y entonces
es importante dialogar con alguien que trabaja en este campo de verdad, porque no podemos seguir un poco tocando de oído. Tenemos que hablar con la gente que sabe. Así es que quiero comenzar un poco conversando contigo sobre tu experiencia, casos que has tenido, cuál es la realidad de lo que está ocurriendo con la salud mental en Puerto Rico. Pues mira, mi experiencia como tal, he tenido la oportunidad de trabajar en instituciones hospitalarias como también en clínicas ambulatorias. Pues para definir un poquito rapidito, lo que es ambulatorio, ¿verdad? Son estas clínicas donde el paciente va mensual, semanal, bisemanal a recibir un servicio. Las instituciones hospitalarias son estas instituciones, ¿verdad?, donde el paciente está hospitalizado, donde está internado para recibir un tratamiento quizás más agudo o más directo. La experiencia, he tenido la oportunidad de estar como técnica de salud mental, es decir, he estado en el piso, básicamente en el field con los pacientes, para darles un servicio quizás no tan directo. También trabajé ofreciendo lo que es terapia individual, terapia grupal, trabajé en el campo de lo que es las adicciones, ¿verdad? El programa de buprenorfina, que sabemos que es para los pacientes que tienen problemas con los opioides. Y actualmente me estoy destacando en un hospital psiquiátrico, así que estoy trabajando directamente como trabajadora social clínica, lo que es coordinando evaluaciones psicosociales, alta, orientación a familias, orientación individual, grupal. Así que he tenido una amplia experiencia. Sí, ya vemos. Por eso. Mira, quedó claro. Claro. Por eso estás aquí. ¿Cuáles son los casos más comunes? Que llegan al hospital? O sea, porque hablamos mucho de los diagnósticos, de la depresión, de esto, del otro, pero... ¿Y cómo llegan? ¿Y cómo llegan y cuáles son esos casos que más llegan? Mira, yo te diría que lo más que llega a una institución hospitalaria, recordando y destacando que cuando estamos en una institución hospitalaria es porque ya en comunidad el tratamiento no está siendo tan efectivo como debería. Cuando dices en comunidad es cuando la persona está en su casa. Correcto. O, ¿verdad? Sabemos que también hay de ambulantes que están recibiendo servicios, Correcto. así que puede ser una persona que está en su espacio, en su ambiente, y no es efectivo el tratamiento. Correcto, ya sea porque el medicamento ya requiere una reevaluación, ya sea porque no está cumpliendo con el tratamiento, o por diversas razones. Así que cuando llega a un hospital, ¿verdad? La salud mental es igual que la salud física. Si usted está diagnosticado con hipertensión y te dan un medicamento y de momento un día no te lo tomaste o el medicamento, la dosis que te están dando no es efectivo, tu presión se elevó, te llevan a un hospital para estabilizarte y para recibir un tratamiento más directo. Pues la salud mental es lo mismo. Cuando te llegan a un hospital psiquiátrico es porque realmente hay una inestabilidad y ya tú como persona no estás siendo funcional. Así que los casos más comunes que nos están llegando son pacientes con diagnósticos un poco más agudos. Véngase una esquizofrenia, un trastorno bipolar, un esquizoafectivo. Haciendo la salvedad que una persona con un diagnóstico de depresión que no está siendo bien atendida puede terminar con un episodio psicótico, puede terminar, ¿verdad?, con una crisis que puede se complica. Correcto, puede provocar una conducta que quizás no es lo típico que vemos. De igual manera, recalcando que llegar a un hospital psiquiátrico también tiene unos criterios de, ¿verdad?, de admisión, y es decir, que la persona no está estable, así que representa quizás un peligro para sí o un peligro para, ¿verdad?, para terceros. Así que en eso es lo que básicamente nos estamos destacando, o lo más común que vemos. Pero sí, nos llegan muchos casos con diversos diagnósticos. No, yo puedo verlo. Hay una pregunta que me está rondando, de hecho lo hemos conversado en otras ocasiones. Post-COVID, ¿verdad? Que hemos estado... Bueno, post-COVID no, vamos un poco más atrás. 2017, nuestra vida cambió. María, luego los temblores, luego la pandemia. Y la gente dice, en todos estos años la salud mental se ha agravado. ¿Verdad? Yo creo que se ha visibilizado. Claro. Es real. De ese tiempo para acá han aumentado los casos. Sí, es muy real. ¿Verdad? Nosotros trabajando en esta área sabemos, ¿verdad?, que los eventos que no están en nuestras manos y unos eventos tan catastróficos como son el huracán María, los terremotos, luego vino la pandemia y todo tan consecutivo, ¿verdad? Porque sabemos que aunque fueron años diferentes, pero todo nos vino de cantazos, sí agravó las condiciones de salud mental, y sí quizás personas que desconocían que quizás podían tener un trastorno se enteraron, como tú bien dices, salió a la luz o desarrollaron, ¿verdad?, un trastorno como lo que es la ansiedad.
sí se ha visto un incremento en los pacientes que llegan a las clínicas ambulatorias como a los hospitales. En cantidad, ¿verdad? Yo sé que quizás estaría hablando como tocando de oído, como decía Pedro ahorita, pero en cantidad, ¿has visto, por ejemplo, un 20, un 30% de aumento? Nosotros en clínica ambulatoria llegamos a atender en días, especialmente te voy a hablar el ejemplo de la pandemia, nosotros llegamos a ver 200 pacientes en un día. En un solo día. Y todos los clínicos atendíamos 16 y eso no paraba. Y ambulatorio es, para las personas que no conocen, es una persona que va diariamente a recibir un servicio, correcto, ¿verdad? Específicamente, en la mayoría son terapia grupal. Terapia grupal o individual. Puede ser individual. Sí. Y estas personas que llegan ya tienen un diagnóstico, ya tienen un servicio, sí, o también incluye gente que va nueva por primera vez. Puede ser gente que va nueva referidos por su médico primario, niños referidos en las escuelas, se enteraron de la clínica y decidieron ir por cuenta propia, como también los que salen de hospital. Se les coordina una cita, ¿verdad? Y un tratamiento post-alta. Así que esos son los más que vemos recurrentes en las clínicas ambulatorias. Ok, ahorita mencionaste que había unos criterios de admisión. ¿Cuáles son esos criterios? Bueno, un hospital psiquiátrico, por lo regular, las preguntas que te hacen, primero se observa al paciente, ¿verdad? Uno puede ver un paciente descompensado, respondiendo a estímulos, desorganizado, agresivo, física, verbalmente, discurso incoherente, pensamiento desorganizado, pero cuando se hace la entrevista con el participante, lo primero que se descarta es si hay unas ideas suicidas, si hay unas ideas homicidas, si hay intenciones de lastimarse así, o si hay intenciones de lastimarse a tercero. Así que eso es uno de los criterios más importantes para saber que un paciente tiene que ser admitido en un hospital. Claro. Pero ¿qué te pasa? Estamos sincronizados. Sí, no, pero te lo pregunto, ¿verdad? Te hice como esas preguntas porque de pronto yo no trabajo en un ambiente clínico, pero sí he visto un aumento en la cantidad de personas ansiosas. Yo trabajo con estudiantes, así que es como que yo veo a los estudiantes que están reaccionando a estresores como lo es la universidad de una forma, ¿verdad? Que no es la esperada. Sabemos que estudiar genera estrés, ansiedad y todo eso, pero es como a otros niveles, nivel de descontrol, de muchas hospitalizaciones diariamente. La psicóloga tiene que estar refiriendo hospitalizaciones constantemente, que es bien atípico. Así que nosotros que no estamos en un ambiente clínico, ¿verdad? Yo lo puedo ver frecuentemente. Sí, yo también lo veo sobre todo en la universidad. Nos llegan muchos estudiantes con diagnósticos, ¿verdad? A nosotros no necesariamente, en mi caso como profesor, no necesariamente se me dice el diagnóstico del estudiante, pero sí sabemos que hay muchos estudiantes que tienen algunos acomodos y que sabemos, ¿verdad? Que mira, es un diagnóstico que está por ahí. ¿Cómo llega el paciente? O sea, el paciente hablamos de la ley 408, ¿verdad? Que es la ley de salud mental de Puerto Rico. Y entonces mucha gente dice, no, vamos a activar una ley 408 para llevar a la persona allí. ¿Qué debe ocurrir para que eso ocurra? ¿Qué debe pasar para que eso ocurra? ¿Qué implica? Yo, vamos a suponer, tengo mi pareja, tengo mi mamá, mi hermano, un familiar, un amigo. Y estoy observando unas cosas. Como tú decías, discurso incoherente, no estoy ubicado en tiempo, espacio, toda esta cosa. ¿Cómo yo hago para que esa persona llegue al servicio? En ese caso, ¿verdad? Que yo no soy un profesional que lo está atendiendo, que a lo mejor es que yo como amigo, como familia, es proteger a tu familiar, a la persona que tú quieres. Sí, la ley 408 es extensa, ¿verdad? Tiene muchos artículos, pero específicamente el del ingreso involuntario, es importante recalcar que esta ley la puede coordinar cualquier persona, obviamente que sea adulto, ¿verdad? Y sobre todo que esté estable, ¿verdad? Y consciente de lo que conlleva coordinar una ley 408. Cuando tú coordinas una ley 408, tú te paras frente a un juez y tú juramentas que lo que tú estás diciendo es cierto, ¿verdad? Porque estamos hablando de que tú estás pidiéndole a un juez que te permita ingresar a alguien en contra de su voluntad. Así que eso es bien importante saber. Así es que, disculpa, yo, vamos a suponer, observo que Rosa tiene estas características, estos criterios que tú ahorita mencionabas. Y yo puedo ir al tribunal a decir, mira, quiero activar la ley 408 para hospitalizarla involuntariamente. Así funciona. Así funciona. Y tiene que ser un familiar, puede ser un amigo. ¿Quién es la persona que puede ir? No, debe de ser una persona que conozca, en este caso, el ejemplo que está dando, que conozcas a Rosa. Okay. Claro está. Las únicas personas que pueden coordinar una ley 408 sin conocer personalmente son las agencias gubernamentales, un policía, de un hospital,
Pero realmente se recomienda que quien coordine esa ley 408 conozca los datos de Rosa, es decir, este es su nombre, esta es su edad, ella vive, yo la conozco y ella está presentando este cambio. Porque si tú estás coordinando la ley 408 es porque tú entiendes que hay algo en Rosa que no está bien, que no es común en Rosa y que lo que está haciendo representa un peligro para ella o para terceros. Claro. Super. Y entonces el procedimiento es ir directo al tribunal o voy primero a la policía. No, vas al tribunal. Al tribunal directamente. Tribunal, se llena un formulario que, ¿verdad? Los alguaciles tienen, exacto. Te paras frente a un juez y tú juramentas. Esto es bien importante. Y lo recalco porque hemos tenido experiencia de personas que sacan una ley 408, ingresé al paciente y me desaparecí y no supe nada. Así que si tú vas a coordinar la ley 408, tú eres el peticionario de una ley, así que tú eres responsable de ir a esa vista de seguimiento que se va a dar para conocer el estatus del paciente, para conocer el progreso. Así que te paras frente a un juez, juramentas que lo que estás diciendo, y si el juez, ¿verdad?, determina que procede, entonces se le da una copia a policía, se le da una copia a ambulancia y entonces proceden a buscar al participante o al paciente. Yo tuve una experiencia que te la estaba comentando antes, un estudiante que hubo que ingresarlo a un hospital psiquiátrico. Originalmente la idea era hacerlo con una 408, pero finalmente él accedió, que de pronto es, ¿verdad?, mucho más conveniente, porque cuando la persona accede al tratamiento, pues sabemos que hay mucha más respuesta, más adherencia con el tratamiento y probablemente, ¿verdad?, haya cambios significativos. Así que finalmente no lo llevamos, ¿verdad?, con la admisión involuntaria, pero entonces no había respuesta de su familiar, ¿verdad?, la persona que se suponía que estuviera a cargo de él, no había respuesta. Entonces es como bastante complejo, ¿verdad? Porque tú quisieras no tener que hacerlo con una 408, pero entonces la 408 obliga prácticamente a que haya alguien que responda por esa persona. Sí, tiene la ventaja también de que el tribunal le va a dar un seguimiento de cada 15 días a ese caso de ese participante, y en el caso de que se vea que el familiar o el recurso de apoyo no está respondiendo, el tribunal emite orden también. Así que tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. En el caso de que el familiar no responda, el tribunal va a emitir otra orden. ¿Para qué? ¿Cuál sería el siguiente paso? Es a discreción realmente del juez, ¿verdad? Es a discreción del juez. Hay jueces que entienden, ¿verdad?, que hay familiares que no están aptos también para responsabilizarse, ya sea por edad, ya sea por condiciones de salud mental, sabiendo, ¿verdad?, que hay un historial familiar a lo mejor. Sí. Claro, así que muchas veces entonces es que el juez ordena que las agencias gubernamentales nos hagamos responsables de ese participante. Wow. Sí, ahí es que ahorita backstage comentábamos un poco, ¿verdad? Nosotros siempre dialogamos un poco antes de comenzar. Claro que sí. Y mencionabas un poco. No un poco, un montón. Un montón. Y mencionabas ahorita que había pacientes que estaban ahí eternamente, ¿verdad? Que son los que llamamos institucionalizados ya. Exacto. ¿Se da mucho? ¿Qué cantidad? ¿Cómo funciona este asunto con esos pacientes institucionalizados? Sí, lo que sucede es que hay pacientes que ya se determinó, ¿verdad?, por un equipo clínico que no son funcionales en comunidad. Es decir, no pueden vivir de manera independiente, su diagnóstico incluye unas conductas agresivas hacia sus familiares, así que en este caso se determina, tanto junto con los tribunales como con un equipo clínico, que el paciente debe ser ingresado a un hogar de comunidad. Es decir, él va a vivir en un hogar que está preparado, ¿verdad?, que está adaptado para este tipo de pacientes y este tipo de diagnósticos. Así que las agencias gubernamentales tienen unos niveles de cuidado. Niveles grupal, prolongado, sintomatología persistente. Así que son hogares que están dispuestos a recibir a esos pacientes y básicamente tienen su custodia. ¿Verdad? Algo similar como el departamento de la familia, que también el departamento de la familia tiene custodia de pacientes de salud mental. Así que si este paciente ya fue determinado que no es funcional en comunidad y que debe estar en una, ¿verdad?, institución comunitaria, un hogar comunitario, espera un turno. Así que mientras espera un turno, se encuentra en una institución hospitalaria. Así que puede pasar tiempo porque la cantidad de pacientes que están esperando es muy grande. Wow. Sí, triste. Y eso tiene unas implicaciones económicas, porque pues se dice, ¿no?, en este caso el Estado tiene que asumir la custodia de esta persona, así es que es un costo para el Estado, pero también hablamos de los costos en términos de cuando es privado o cuando la familia tiene que asumirlo o el paciente, ¿verdad? Porque medicamentos, hospitalizaciones, el plan médico. ¿Qué tú pudieras describir en términos económicos? ¿Qué está pasando? Mira, la realidad, hace poco un influencer, se puede mencionar el nombre, ¿no? Sí, claro. Jay Fonseca. Estaba hablando
¿verdad? De lo que él pensaba y de su situación particular con los planes médicos, obviamente en cuestión de salud física. En el caso de la salud mental, también lo vemos con los planes médicos en cuanto a quizás no aprueban todos los medicamentos, hay doctores que no están acreditados con ciertos planes médicos y esto realmente sí es ¿verdad? un tropiezo para una continuidad de tratamiento. Así que la salud mental, igual que la salud física, hemos escuchado mucho por ahí que está decayendo y que está en una crisis, así que es momento de reaccionar porque hay banderitas rojas en cuanto a los planes médicos, al costo. Realmente una cama privada en un hospital psiquiátrico te puede salir más de $3,000 una semana. Sí, eso justamente habíamos hablado del caso del muchacho de San Germán, si no me equivoco, que se quitó la vida desafortunadamente a causa de ¿verdad? Yo no quiero emitir juicio porque de pronto si me pongo a verlo desde el punto de vista de un especialista, yo sé que el especialista va a buscar la mayor forma posible de que una persona que está en tratamiento no tenga que ser hospitalizado a menos que verdaderamente haya un riesgo porque está en tratamiento y lo que se espera es que responda al tratamiento, ¿verdad? Esa es la expectativa. Pero teniendo un tratamiento de salud mental, teniendo medicamentos, teniendo incluso en una ocasión los padres dijeron que lo habían internado ellos pagando $3,500 por una hospitalización porque ellos veían, ¿verdad? La diferencia de cómo él se sentía, de lo que él expresaba y de pronto una persona que está viviendo la vida, nadie se da cuenta de lo que está pasando. Correcto. Solamente sus padres eran los que sabían, que afortunadamente pues ellos pudieron, ¿verdad? Yo imagino que ellos se deben sentir tranquilos desde su punto de vista porque ellos hicieron lo que podían hacer. Claro, ¿no? Y pudieron costearlo, que de hecho pudieron pero costearlo, no todo el mundo tiene los $3,500 pesos. No, y no solo eso. ¿Quién sabe qué tuvieron que hacer para obtenerlo, ¿verdad? Endeudarse, un préstamo, porque en calidad de padre, ¿verdad? Que a lo mejor estoy buscando lo mejor para mi hijo y hasta tengo que endeudarme para poder apoyarlo. Eso me hace pensar en cuánta gente hay por ahí que ha estado sobreviviendo con sus condiciones de salud mental, punto. Y lo que estábamos hablando de que no todos los medicamentos son costeados por el plan médico. Claro. Y hay diagnósticos, por ejemplo, la esquizofrenia, la bipolaridad, el esquizoafectivo, que necesitan un tratamiento diario. O sea, esto permanente. Tienes que vivir y esos son tus medicamentos diarios para que tú sigas siendo funcional y evitar entonces estas recaídas en los hospitales. Ahorita Rosa mencionó el asunto de la adherencia a los medicamentos. ¿Cuán importante es eso? ¿Qué pasa ahí con ese asunto de los medicamentos? Fíjate que yo digo, ¿qué pasa? Para provocar la conversación, ¿verdad? No quiero como tirar datos así particulares. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la adherencia? ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante que una persona se mantenga en ese tratamiento, sobre todo farmacológico? ¿Cuán importante es? Mira, como mencionamos ahorita, la salud mental, yo te diría, me atrevo a decir, ¿verdad? Con mucho respeto, que es más importante que la salud física. Una salud mental que esté afectada, tu salud física lo va a hacer. Sí, claro. Nos da ansiedad y nos da dolor de cabeza, dolor de estómago. No puedes trabajar. Exacto. Así que la salud mental es bien importante. Sí, repercute en todas las demás áreas de la vida. Claro. Cuando yo recibo un paciente que ya yo conozco y que yo sé que no se está tomando los medicamentos, yo siempre le pongo este ejemplo. Si tú vas a tu médico primario y te dice que tienes una gastritis severa y que te tienes que tomar todos los días este medicamento, ¿tú le haces caso? Claro, a mí sí. Claro, porque si no, no se me va el dolor. Pues de igual forma sucede con los medicamentos de salud mental. Claro. Los medicamentos psicotrópicos, que son los medicamentos para salud mental, si tú un solo día tú dejas de tomártelo, el paciente va a comenzar a desestabilizarse. Se va a notar súper rápido. Así que la adherencia a los medicamentos es bien importante. Y es bien importante aún más que tu seguimiento con tu psiquiatra cumplas. ¿Por qué? Porque ustedes han escuchado que los desodorantes uno los tiene que cambiar de cada cierto tiempo. Claro. Sí. Sí, me ha pasado. Levanto esta mano. Lo hemos escuchado. Claro que sí, en un momento. ¿Qué clase de comparación? No. Me parece genial. Me parece genial porque está, mira, para que la gente lo entienda en tal español, como es. Claro. Pues llega un momento que los medicamentos hay que evaluarlos. Las dosis, si hay que subirlas, si hay que bajarlas, si hay que cambiarlas, si el genérico no te funciona, hay que cambiarla. Y los efectos secundarios. Algunos medicamentos, ¿verdad? Tú lo sabes mejor que yo, ese tipo de medicamentos pueden ocasionar efectos secundarios incluso una persona que no estaba suicida
estar suicida Claro. de pronto. Sí, O sea, es como- sí, Así sí. que es importante que ese especialista te vea, y si te dijo semanal, pues semanal. Exacto. Si te dijo que vengas 2 veces a la semana, por algo es. Y sobre todo, tomártelo con las dosis recomendadas. Claro. Hay mucha paciente que falla en que hoy estoy más ansioso de lo normal, pues en vez de una me voy a tomar 2. Ay, sí. Ajá. Ahí alteraste totalmente tu tratamiento, y no solamente eso, al final del mes te vas a quedar sin una porque lo Claro, alteraste. claro. Para los pacientes de salud mental es bien importante recalcar que los recursos de apoyo y de cuidado son bien importantes. Ujú, ujú. No es lo mismo tú pasar por un proceso, ¿verdad? Y estar recibiendo un tratamiento solito, a estar acompañado y a estar supervisado sobre todas las cosas. Ujú, Un paciente ujú. de salud mental que tiene un historial de ideas suicidas, de pensamientos de muerte, tú no le puedes dejar esos medicamentos ahí a la mano, como uno dice. Sí, Es sí. importante esa supervisión y ese apoyo de los recursos. Es súper importante. Sí, y ese apoyo y ese recurso típicamente es la familia inmediata, obviamente el seguimiento con ese Claro. médico, con ese psiquiatra, con la trabajadora o trabajador social que está trabajando, que me imagino que es en equipo interdisciplinario. Quiero preguntarte algo, ¿has trabajado con menores, con niños o sí? ¿Viste la carita? Sí. Yo tuve, cuando yo hice mi práctica de maestría, en psiquiatría con niños y adolescentes. Y fue un reto emocionalmente, ¿verdad? Para uno, pero verlos allí era impactante. Y ahorita tú mencionabas el asunto de los efectos secundarios. Recuerdo como ahora el efecto que tenía un medicamento en uno de los chicos. Ese chico a sus 11 años ya estaba institucionalizado. A los Wow. 11 años. 11 años. Y era un chico bien físicamente era como grande, aparentaba más edad. Y recuerdo que estábamos en una sesión grupal y le dieron el medicamento y al rato sus músculos del cuello se empezaron a tensar. Y de pronto él se empezó a voltear su cuello como abruptamente y no podía enderezarlo. Y fue la cosa más espeluznante que yo vi. Oye, porque era un efecto secundario. Así es que eso que mencionas de los medicamentos es tan importante, ¿verdad? Reevaluarlo, mirar que si está funcionando, si no. Y el llamado es a la gente, ¿verdad? Uno, a no tomar cosas por ahí en general, Ay, ¿verdad? automedicarse, ¿no? Automedicarse. Mira, yo tengo historias de Google, eso. Wikipedia no es. Yo tengo historias de eso. No es el médico. Perdona que no te dejé contestar la pregunta, pero yo en uno de mis ambientes de trabajo había una persona que tenía, ¿verdad?, una receta de unos medicamentos que eran correspondientes a esa persona. Y yo veía cómo se intercambiaban los medicamentos Feliz. unas y otras. Sucede mucho. Feliz, Sucede. Y sucede yo así como, tanto. pero esto no es no, pero es que se me acabaron, pero una locura, o sea, era como un intercambio ahí y yo decía, Dios mío, pero esta gente sabrá lo importante que es, Sí, ¿verdad? sí. No, es una responsabilidad tanto del que Sí, la está claro. regalando Como el que se la está- estaba consumiendo. Claro. Como Definitivo. si fuera un chicle. Sí, un dulce. Cuéntame tu experiencia con niños. Es difícil. Sí. Mira, de todas las poblaciones yo creo que es la más que me da trabajo. Sí. Los niños. Actualmente no trabajo con niños, pero en clínica ambulatoria tuve la oportunidad. Y yo creo que el reto mayor es que uno es profesional de la salud mental, te preparas académicamente, tienes toda la experiencia, eres fuerte, eres dura, pero sigues siendo humano. Claro. Y hay casos que te tocan bien fuerte. Recuerdo una chica como de 10, 11 años. Ella me estaba explicando literalmente cómo ella planificaba quitarse la vida. Ujú, ujú. Y ese primer balde de agua fría, ¿verdad? Y tu no verbal tiene que comportarse. Y cuando tú empiezas a escuchar las razones por las que me quiero quitar la vida con 11 años, tú te preguntas, ¿qué razones puede tener una niña? Ajá, ajá. Pero cuando te las explica, tú no las entiendes, tú no las justificas. Pero muy dentro de ti tú dices, Wow. qué pena que fueron decisiones quizás de sus padres, de Sí, personas sí. adultas. Y qué triste que una persona tan pequeña que quizás no ha empezado a vivir tenga ya ese pensamiento. Claro. Y ella me lo empezó a contar y yo no te voy a negar que yo le dije, voy al baño un momento, pero yo no fui al baño. Yo salí, yo respiré, yo me sequé las lágrimas. Yo creo que ha sido como la segunda vez, solamente he llorado 2 veces que Ujú, ujú. se me ha salido lo humano. Me sequé las lágrimas, respiré profundo y volví. Volví, hablé con ella, la trabajamos, recuerdo ese día, ¿verdad? Tuve que referirla al hospital.
Y cuando salió del hospital, la atiendo en seguimiento, en una yo salgo a buscar unas copias, la despido, nos vemos, fulana. Y cuando regreso, ella me había pegado un papelito que decía gracias. Qué lindo. Y eso a mí, wow. Y luego lo retomamos y me dio las gracias, me habló tan maduro, me habló las gracias y me dijo, Missy, es que no lo hice por las cosas que tú me dijiste. Y eso, claro, te llena de satisfacción, te llena de orgullo, te sientes feliz, pero no dejas de irte a tu casa pensando cómo es que hay niños. Claro, ¿qué estamos haciendo? Claro, ¿qué estamos haciendo que esos niños están llegando? Pero recordando también que, como mencionaba Rosa ahorita, la salud mental, hay algunos diagnósticos que son hereditarios. Claro. Sí, que hay una predisposición. Claro, que se van desarrollando por experiencias de vida también. Uh-huh. Así que como papás es bien importante, ¿verdad?, estar pendiente a esas señales y esas alertas. Sí. Déjame decirte que justamente eso es algo que yo, con toda la gente que puedo, lo converso. Porque yo conozco montones de adultos disfuncionales, sí, pero completamente disfuncionales. Y yo estoy clara que con un diagnóstico a tiempo, oportuno, que de sus padres que están viendo lo mismo que estoy viendo. Exacto. Las mismas conductas, porque son conductas que se mantienen por el resto de su vida. Uh-huh. Con un diagnóstico oportuno, con un tratamiento adecuado, esa persona pudiera ser funcional en este momento. Claro. Y tú los ves por ahí, ¿verdad que sí? Con pocas posibilidades. Exacto. Porque es que el mundo no funciona para darle oportunidades a este tipo de personas que tienen condiciones bien severas. Exacto. No estamos preparados, ni siquiera hablamos del asunto. Por eso es que nosotros aprovechamos este espacio y cada vez que podemos hablamos de estas cosas. Sí, que ahorita mencionabas que quizás luego del 2017, post-María y todo esto, salieron a la luz muchos diagnósticos. Y quizás no es tanto que salieron a la luz o que fueron recién diagnosticados, es que antes era un tabú tú decir, horrible, tengo ansiedad, porque te decían estás loca, sí, o sí, que llorona eres, la etiqueta, no eres lo suficientemente ahora fuerte. Ahora tenemos permiso, sí, porque todos hemos pasado por estos eventos. Y no solo eso, ahora ustedes que mencionaron que estamos en TikTok, que nos vamos a ver en TikTok. Claro, importante, sí. Búsquenos en TikTok, que está el momento. Claro, hay muchas influencers que dicen, no, es que me estoy tomando mi medicamento porque yo tengo un trastorno de ansiedad generalizada, y lo dicen con ese, ¿verdad?, con esa postura de que yo sé lo que no tengo, hay nada de que avergonzarse. No hay nada de que avergonzarse. Así que eso ayudó a que muchos jóvenes fueran donde su papá y le dijeran, mami, llévame un psicólogo. Está pasando esto, me exacto. siento así. Y que digan, es que tengo ansiedad. Yo pienso que esta generación que se está criando, ¿verdad?, un poquito los más jóvenes, se sienten más en la libertad de hablar del asunto. Sí, han empezado a normalizar el asunto. Porque fíjate que quizás en nuestra época, que somos un poco... perdonando, ¿verdad? Pedro siempre se tira una de estas. Que somos un poco más adultos que la generación ahora, ¿no? Hablar de salud mental con total claridad era un tabú completo. Y si tú escuchabas que alguien estaba recibiendo servicios de salud mental, era como... Hasta sacabas el cuerpo. Rápido está la etiqueta, ¿verdad? Esta persona está loca, esta persona... Y es bien lamentable porque rápido se va a la voluntad, a la fuerza, a la capacidad de la gente. A querer vulnerable. Claro. Mira, ahora que dices eso de la voluntad, seguro. Quiero añadir ahí que en estos días yo he tomado un montón de talleres recientemente de asuntos de suicidio, salud mental y las condiciones bien como la depresión mayor y todo eso. Y hablaban de cómo una persona con depresión, de pronto hasta levantarse a tomarse el medicamento es como un asunto que no tiene que ver con voluntad, es un asunto de que es una fuerza mayor que te detiene, tú sabes. No, que levántate de la cama, bañate y vístete. Yo no me quiero. Pon de tu parte. Es que no estás poniendo de tu parte, si no pones de tu parte. Y el asunto de la presión también de si tú vas a la iglesia, Dios te va a ayudar. Sí. Y entonces vemos gente decepcionada porque Dios no me ayuda. Sí. ¿Ves? Porque piensan y los relegan al asunto de la religión y sabemos, ¿verdad? Nosotros lo sabemos que somos especialistas en salud mental, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. No hay un demonio, no tiene nada que ver. Que lo puedes utilizar como una fortaleza. Exactamente. Claro. Si tú vas a la iglesia, si tú tienes unas fuentes de apoyo en tu iglesia, pues claro que sí. Pero si tú vas a la iglesia y la iglesia lo que te dice es tienes que salir de ese demonio, tú tienes que dejarte ayudar por Dios porque Dios te está poniendo,
No necesitan los medicamentos. Exacto. El señor te va a sanar de curar, pues ahí y es bien importante porque los seres humanos, y sobre todo desde nuestros campos, sabemos que el ser humano es biológico, psicológico, social, pero también espiritual. Y ese componente hay que atenderlo y se puede incluir en ese plan de trabajo, como decía Carla, pero no es lo único. Claro. No es lo único. Yo tomé hace poco un adiestramiento también de primeros auxilios de salud mental, y la persona que estaba dando el taller, el adiestramiento, mencionó una experiencia que tuvo con un pastor que llegó al taller y se le paró de frente al adiestrador y le dijo: esto que está aquí, esto no sirve. Yo tengo la respuesta. La persona tiene que ir a orar. Y entonces siguieron en esta dinámica hasta que al fin el pastor pudo entender que no se trataba solo de eso. Oye, no estamos diciendo que orar y que ir a la iglesia, que manejar el asunto espiritual no es importante. Lo es. Claro. Lo es, y que quede claro. Pero no puede ser lo único. Claro. Tiene que haber una atención. Y por ahí quería dirigir la próxima pregunta. ¿Quiénes son los que componen el equipo de trabajo, el equipo multidisciplinario o interdisciplinario que trabaja con los pacientes? El equipo se compone de psiquiatras, que sabemos que es quien medica, es quien único medica. Esta es una confusión que tienen bien, Sí. hay que aclararla. Psiquiatra es quien único medica. Está un psicólogo que trabaja con lo cognitivo-conductual, ¿verdad? Las terapias, te ayuda a manejar tus emociones, tus pensamientos, a dirigirlos, cómo tus pensamientos afectan en tu conducta. Estamos los trabajadores sociales, que en el caso de las instituciones hospitalarias pues nos encargamos de coordinar su alta, su ingreso, orientación a familias, gestiones para continuar tratamiento ambulatorio, gestiones para ubicar a pacientes, ¿verdad? En el caso de que necesiten ubicación. Tenemos enfermeros que obviamente, ¿verdad? Sabemos que están al cuidado directo, administrar medicamentos, lo que son signos vitales, que el paciente esté estable. Y tenemos terapistas recreativos, terapistas ocupacionales, que son una gran parte del equipo. Claro. A veces nos olvidamos de ellos un poquito. Sí, subestimamos lo que ellos hacen, ¿verdad? No, la realidad es que para prevención ¿verdad? De caer en un hospital o de mantener tu salud mental estable, sabemos que se ha recomendado mucho buena nutrición, que ahí pues yo fallo. No hablemos de eso. No hablemos de eso. Pero actividad física, bien importante, y por eso el terapista recreativo en el hospital es sumamente esencial. Claro. Rosa estaba mencionando ahorita que un paciente con depresión le cuesta hasta pararse de su cama. Claro. Hay pacientes con diagnósticos de depresión que cuando no están describiendo sus síntomas te dicen: me duele el cuerpo, me duele el pelo, me duele lavarme el pelo. Así que el terapista ocupacional y recreativo se encarga, ¿verdad?, de que ese paciente vuelva con sus movimientos, ¿verdad?, con lo que es lo físico, cómo puede implantarlo para, ¿verdad?, para trabajar su salud mental. Así que ese es el equipo completo. Sí, imagínate, tienes un equipo ahí completo para procurar que esa salud mental, porque se añade quizás la parte física, pero para que esa salud mental esté en óptimas condiciones. Exacto. Sí, de pronto lo veo, ¿verdad?, fabuloso y toda la cosa, pero entonces cuando la persona sale de la hospitalización, y lo digo por experiencia, que tuve un familiar que estuvo hospitalizado en varias ocasiones, y cuando salía, volvía entonces a la realidad donde ya no tiene accesible todo ese el equipo. Claro. Donde familiares no tienen todas las destrezas necesariamente, aún con una orientación que es como tú mencionas, ¿verdad? Pero no son especialistas. Así que vuelven a la comunidad, pero entonces faltan, ¿verdad?, ciertas cosas, ciertas condiciones, diría yo, para que ese paciente, pues, ¿verdad?, logre... Sí. Por lo menos en algunas clínicas ambulatorias cuentan con todo el equipo menos terapista recreativo y ocupacional. Pero sí está el servicio de psiquiatra, médico generalista también, ¿verdad? Se le da un seguimiento. Se me olvidó mencionar médico generalista. Tienes un memo. Está ahí. El médico está ahí. Así que la clínica se vuelve una extensión de lo que hay en la hospitalización. Correcto. Hay consejeros en adicciones también, que se encargan, ¿verdad?, de los pacientes que tienen problemas de sustancias también. Que sabemos que últimamente, ¿verdad?, ya los trastornos relacionados al uso de sustancias se están incluyendo, ¿verdad?, como parte del listado de los diagnósticos de salud mental. Qué bueno que traes el asunto de las adicciones. Los pacientes que tú has atendido en toda tu experiencia, ¿han estado vinculados al asunto de la adicción, ya sea drogas, alcohol, o podemos separar categóricamente una cosa de otra? La mayoría tiene ¿Están problemas de relacionados? adicción.
alcohol, a drogas, a ambas. A los mismos medicamentos. A los medicamentos. A los mismos medicamentos, a sustancias. Desde que salió la licencia del cannabis, ¿verdad? Yo no, como clínico, ¿verdad? No puedo irme de un lado u otro. Pero sí puedo recalcar y señalar que es bien importante que se sepa que la licencia del cannabis, quizás el propósito con la cual se creó, se implementó, o ¿verdad? Se está empezando a utilizar. Se ha desvirtuado. Claro. Y se realizó con el propósito de sustituir el medicamento tradicional. Es decir, tú no puedes mezclar un medicamento tradicional con el uso del cannabis. Entonces, tenemos ¿verdad? Muchos ingresos al hospital y te dicen, bueno, yo me tomo los medicamentos y yo tengo licencia. Pues me lo fumo, me como el chocolatito y me como el gummy y las galletitas y viene una paleta también de cannabis. Y entonces ahí tenemos esa recaída porque hay una mezcla que es sumamente peligrosa. Claro. Igual que el alcohol. Claro. Se recomienda, yo te diría que para el 90% de los diagnósticos de salud mental, que elimines por completo lo que es el uso del alcohol y la sustancia. Por completo. Es como cuando uno tiene una infección que te dan un antibiótico de 7 días y te dicen no puedes beber 7 días. ¿Por qué? Porque corta el efecto. Pues es lo mismo. Sí, Micaela está por ahí haciendo de la suya. Yo he notado y en uno de los adiestramientos estos que les estaba contando ahorita, estaban hablando de suicidio en Puerto Rico y hablaban de cómo se ha perdido el temor o se ha bajado el nivel de percepción de riesgo que hay en el consumo del cannabis porque ahora es medicinal. Ajá, porque tengo la licencia. Y entonces de pronto hemos creado una sociedad que no tiene ningún temor de consumir cannabis de todos los métodos que sean y que no son funcionales si no lo hacen. Exacto. Y entonces es lo mismo que si tú tienes una persona que, ¿verdad? que depende de un medicamento, ¿verdad? Tenemos un montón de gente dependiendo del cannabis para poder vivir. Exacto. Y él lo estaba hablando y incluso estaba hablando de cómo entonces esa percepción de riesgo menor se ve en los adolescentes y cómo los adolescentes entonces se tiran de pecho a consumir en los vape y en los pen y toda la cosa. Y pues ya ustedes saben todo lo que ha estado ocurriendo. Sí, de pronto la proliferación que ha habido de tantos dispensarios se crea la idea de que esto es tan fácil de que yo voy allá, me digo que me duele la rodilla, que tengo esto, porque yo los escucho. No, yo voy para allá, muchacho, y digo que me duele tal cosa y ya rapidito me la van a dar la licencia. Muchas veces no es ir por una llamada en 5 minutos que la licencia. Así es que se ha desvirtuado por completo y es peligroso como tú decías, es muy peligroso mezclar una cosa, ¿verdad? Las sustancias con Quería preguntarle los medicamentos. a Carla, antes de que yo imagino que ya estamos terminando, ¿verdad? Estamos aquí como 3 meses aquí hablando con ya no Carla. está dando el cue para terminar, mira. Sí, ya Luis me hizo una señal ahí. Acerca del trastorno del PTSD, que lo habíamos mencionado y que había una persona que nos escucha que nos había comentado, ¿verdad? Su interés en saber un poquito más acerca del tema. Así que, ¿qué nos puedes decir de...? El PTSD, ¿verdad? Y déjame decirlo lento. Post-Traumatic Syndrome Disorder. Es decir, mucha gente lo confunde con que es con los militares nada más. Los veteranos que fueron a guerra... Todos tienen PTSD y eso no es cierto. No todos tienen PTSD. Sí hay un gran %, ¿verdad? De veteranos de guerra que tienen un PTSD, ¿verdad? Por las experiencias traumáticas, que si las bombas, que si esto, que si lo otro. Pero el PTSD también puede ser diagnosticado con cualquier experiencia traumática que haya tenido el paciente. Un accidente de auto, un fuego, la pérdida de un familiar. Así que este paciente creó, ¿verdad? Este miedo, esta angustia, se traumatizó. Exacto, se traumatizó y entonces ya eso no lo puede hacer. Sí, mencionabas el asunto del accidente de carro. Conozco una persona que su mamá lamentablemente falleció en un accidente, ella ni tan siquiera estaba presente, y desde entonces ella decidió que ella nunca iba a guiar y nunca lo ha hecho. Simplemente porque le contaron, ¿verdad? Que su mamá tuvo un accidente. Ese trauma creó que ella decidiera no hacer eso. Así que el PTSD se trabaja así con medicamentos. ¿Por qué? Porque por lo regular los recuerdos, los pensamientos vienen quizás a la hora de dormir, te provocan mucha ansiedad, así que no eres funcional. Pero más con terapia psicológica. ¿Verdad? Ventilando sobre lo que pasó, enfrentándote, ¿verdad? Muchas de las asignaciones que le da la psicóloga es tienes que enfrentarte a montarte en un carro, por ejemplo, y quizás no vas a guiar de aquí a otro pueblo, pero necesitas moverlo en la marquesina. Claro,
y que trabajemos, ¿verdad? Con ese trauma. Pero sí, el PTSD no es un diagnóstico muy común, ¿verdad? Aparte de las evaluaciones que hacemos, preguntamos alguna experiencia traumática en tu vida, pero quizás no es puedes tener una experiencia traumática, pero no te está afectando en tu funcionalidad. Es cuando esa experiencia afecta tu funcionalidad. Claro. Bueno, como mencionaba, ya yo no quiero guiar porque este fue mi trauma. Mi trauma tiene que ver con un carro. Así que, ¿verdad? Se puede ver. Sí. Y se trabaja tal cual otra condición. Claro. Medicamento, terapia psicológica, psiquiátrica, etcétera. Fíjate que dijiste algo bien importante y es que la gente siempre piensa que es con los militares. Y yo creo que es porque cuando el PTSD originalmente ¿verdad? Viene de ahí, pero qué bueno que lo traes porque no necesariamente ya sabemos que viene de ahí. Y ahora hay muchos especialistas en trauma que pueden apoyar, ¿verdad? En esa mejoría a las personas que ni siquiera... A lo mejor es un trauma que no necesita ser medicado, a lo mejor es una persona que tiene un trauma que simplemente necesita enfrentarse al asunto y manejarlo con experiencia. ¿Cuál es para ir ya dándole, cerrando el loop yo se los dije. Sí. Mira, si Jean Luis estaba ya así haciéndome señas en el reloj. ¿Cuál es tu recomendación en términos de prevención y sobre todo para que si quizás sería una prevención secundaria o terciaria? Si ya tengo... Prevenir quizás un diagnóstico, pero si ya tengo un diagnóstico, prevenir entonces una recaída o que sea grave. ¿Cuál sería la recomendación? Bueno, en el caso de prevenir un diagnóstico, ¿verdad? Que nadie estamos exentos, ni los que trabajamos en el área estamos exentos, pero para prevenir, cuidar tu salud mental igual que cuidamos la física, igual que cuidamos, ¿verdad? Todo lo demás de nuestra vida. Importante, tómese ese día libre para descansar. Tú que nos escuchas. Desconéctese, aléjese de personas que te hacen daño, descansa, haz actividad física, alimentación, lo digo por responsabilidad, pero aliméntese bien. Yo creo que todos sabemos lo que nos hace daño, o sea, todos sabemos lo que nos incomoda, lo que nos provoca ansiedad. Pues vamos a poner en práctica que si puedo evitar tener eso en mi vida, pues trabajar con eso. Claro. Y prevención para los que ya tienen un diagnóstico, tener recaída, siga su tratamiento. Tómese sus medicamentos. Uno nunca retira un medicamento de salud mental de cantazo. Cuando uno entiende que está estable, que no es uno, ¿verdad? Uno le puede decir, doctor, yo entiendo que ya me siento mejorcito. Es el psiquiatra el que decide ir bajando dosis, ir retirando este medicamento, sustituirlo por este. Pero es el médico que te va a decir, ¿verdad? Hay diagnósticos, como mencionamos al comienzo, que no pueden retirar sus medicamentos. Lo que es la esquizofrenia, la bipolaridad. Sí, no es que me sentí, hoy me siento bien, déjame no tomármela hoy. Exactamente, eso es dar 10 pasos para atrás. Sí, qué importancia tiene eso. Sí, recientemente, el mes pasado, fue el mes de la prevención, ¿verdad? De suicidio específicamente. Ya nosotros habíamos tocado el tema del suicidio en otro episodio y sigue siendo un tema importante, la salud mental. Yo creo que Carla lo ha dejado bien claro. Hay que cuidar la salud mental tanto o más que como cuidamos la salud física, como cuidamos nuestros músculos, nuestra boca, nuestros dientes, ¿verdad? Vamos al dentista. Yo siempre le digo a mis estudiantes eso. Cuando a alguien le duele el dentista, usted va al dentista. Si te duele, oye, vamos a decir el corazón, por hablar de las emociones, pues tú vas al especialista también, claro. ¿verdad? Es súper importante y yo creo que ese es el mensaje que queremos dejar bien claro hoy. Vaya a su médico, chequéese todo el tiempo, esté pendiente a esas situaciones, como decía Carla, el estrés, el ajetreo de la vida, van llenando, se va llenando esa copa. Ahora el médico te hace un screening emocional cuando tú completo, vas a tu chequeo general. Sí, seguro. Así que cuando el médico te pregunta cómo te sientes de tus emociones, es el momento de hablar de ello. Y he visto muchas veces cómo esa visita al médico se convierte en un tratamiento para una persona. Claro. Así que hay que responder con honestidad. Sabemos que hay unos estigmas, hay un temor,
pero usted va a recibir el tratamiento que necesita y que se merece. Así que conteste esas preguntas con honestidad, déjele saber a su médico cómo se siente. Eso es así. Ese es el llamado. Está claro. Está claro. Bueno, queremos entonces finalmente agradecer a Carla por sacar este ratito que desde hace un tiempito, mira gente, desde antes de estar en YouTube, la hemos estoqueado. Estamos tratando de generar este encuentro. Ha sido magnífico que te tengamos aquí por este ratito. Gracias por compartir tus experiencias. Sabemos que trabajas. Mantener la compostura. Sí. Pero yo estoy sorprendida. Viste que no era tan malo nada. Nada, sabemos que trabajas arduamente ahí, ¿verdad? Para que esos pacientes estén bien y te lo agradecemos, ¿verdad? Claro. Es tu trabajo, pero te lo agradecemos, claro, sí, te lo agradecemos. En esta área y todas las personas que trabajan como Carla, pues tú sabes, se enfrentan a esos retos diariamente para ofrecer el servicio, así que definitivamente, ¿verdad? Te admiro y reconozco tu trabajo. Gracias, y estamos en el mes de trabajo social. Es verdad. Cerrando octubre, aquí tenemos a Carla. Cerrando nuestro mes. Los tres. Rosa es consejera también, pero inicialmente su bachillerato es en trabajo social. Definitivo. Así es que con esto culminamos nuestro episodio de hoy. Recuerden que nos puedes conseguir en Facebook, en Twitter, en Instagram. Nos encuentran como Un Poco de Todo PR. En TikTok y por supuesto en YouTube. Un Poco de Todo Podcast. me pongo así como confundida. Nuestro correo electrónico. unpocodetopodcast@gmail.com. Y tú puedes ser un supporter. Busca el enlace y si no lo encuentras, nos lo pides que te lo enviamos, mira, por cualquiera de los métodos. Muy bien, gracias a Jan Luis que está por ahí siempre en las cámaras apoyándonos. Nos vemos en la próxima. Un abrazo, mi gente.